Muy buenas tardes, profesor. Estamos aquí en el Palacio de Minería para entrevistar al escritor Pablo Paniagua. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, si no le molesta, empezaremos con las preguntas. La primera es, ¿a qué edad empezó a escribir? A escribir en sí. A escribir, sí, bueno, empecé a escribir en la escuela de chiquito, pero luego ya como novelista, así en el año 1983-84, escribí una primera novela, pero yo no tenía decidido ser escritor. Luego en el año 2007 agarré esa novela y ya la reescribí, y es cuando ya inicié mi carrera de escritor en el año más o menos 2007, por ahí aproximadamente. ¿Y qué fue lo que le impulsó a convertirse en escritor? Pues mira, yo antes era artista visual, era pintor, y era un medio que se me quedaba limitado para expresar. Y la literatura, pues sí, yo necesitaba contar historias, y la literatura sí me ofrece las posibilidades de expresar lo que yo necesito como artista o como ser humano. ¿Y quién fue el que lo apoyó para que se motivara a escribir? Pues me motivé yo solo, al final me puse a escribir y creo yo que el que es escritor no necesita padrinos, escribe por de repente una necesidad de que tienes que contar, y te lanzas a escribir sin necesidad de tener ningún padrino ni tener nadie que te anime a ello, ¿no? Bueno, ¿y hay algún autor que le guste leer usted en especial? Hombre, me gusta leer a Pablo Paniagua, que es lo mío cuando ando corrigiendo, que corrijo mucho, pero sí me gusta leer, por ejemplo, autores que me hayan influenciado. Está Henry Miller, de los españoles Valle Inclán, Galdós, y ahora me gusta Michel Houellebecq, también Paul Auster, en fin, y muchos clásicos también. Hermann Hesse me gusta también, algunos escritores alemanes como Franz Kafka, Jorge Luis Borges, en fin, son muchos autores los que me pueden gustar. Generalmente, pues a lo mejor siempre hay que atender a los clásicos nunca fallan. También Flaubert, Madame Bovary, pues no sé, hay muchas novelas que de repente me pueden haber influenciado, ¿no? Bueno, muchas gracias, es todo de mi parte, así que mi compañero Daniel proseguirá con algunas otras preguntas. Vale, muy bien. Daniel. ¿Qué escritor considera que lo ha influenciado más en su trabajo? En mi trabajo, es que yo generalmente soy autor experimental, y más que un autor en específico, como fui artista visual, me dediqué a experimentar con el arte, me dedico a experimentar con la literatura, pero no tengo ningún autor, digamos, que en especial que haya sido que tenga, son varios, no puedo decir nada. ¿Cuál fue su primer texto? Mi primer texto escrito por mí, Exceso de la mujer del bigote, que lo escribí en el año 83, en el 82, y luego ya en el 2007, que se puede leer en internet. Esa es La mujer del bigote, pero es una novela que aún la tengo que dar una corregidilla y para publicarla en papel, pero lo primero que hice pues fue eso. Es la historia de una mujer bigotuda, es una top model muy guapa, y es una historia de sexo, drogas y rock and roll, que escribí cuando tenía 23 o 24 años. ¿Cuál considera es su mejor cuento o novela? Hombre, mi mejor cuento o novela, todas mis novelas son mis hijos, y a todos los quiero por igual, pero las más destacadas son Abraxas, Nadine y la novela perdida de Borges, son las que más repercusión han tenido también en el público, y también El mono cibernético. ¿Qué características debe tener un escritor? Un escritor lo que tiene que tener es constancia y formación. Porque las novelas se escriben con las nalgas, hay que estar sentado y echarle un montón de horas. Y la otra que era, hay que estar con constancia. ¿Y cuál era la pregunta? Las características de un escritor. Pues hay que tener constancia e imaginación y echarle ganas, ahí picando piedra todo el día, picando piedra, para escribir y luego corregir, que hay que corregir mucho. Bueno, es todo de mi parte. Ahorita va a pasar mi compañero Benjiva a realizar el resto de las preguntas. Buenas tardes, soy Benjiva. Bueno, una pregunta puede ser, ¿qué características o manías debe de tener un escritor, ahora sí que para poder ejercerlo? Para poder ejercer como escritor, pues constancia y pues sacando trabajos y tratar de buscar la manera de que
de darlas a conocer al público. Y aquí pues mira, tengo por ejemplo, les voy a enseñar mis libros, es Abraxas, que es una novela sobre la evolución psicólica, El mago y el sol, que es la nueva que tiene que ver con el tarot. Esta es una novelita porno de una puta travesti asesino serial que está muy divertida, Nadine, que es de las más admiradas por los lectores. Palabras fractales, que es literatura fractal. El mono cibernético, que se publicó como blog novela en internet y es una novela experimental. 18 centímetros, que es una novela erótica que está muy divertida. Este Kafka recargado es un libro homenaje a Frank Kafka, que son 4 cuentos que están ilustrados por Flavio Kosovel, y esta ya lo había dicho, ¿no? Sí. Y Abraxas, que tiene que ver con la revolución psicólica. Me falta la novela perdida de Borges y me falta el diario del inútil, que las tengo ahora mismo agotadas. Ok, claro, está bien. Otra pregunta. Y dígame, ¿usted tiene alguna manía o algún ritual para poder escribir? Pues últimamente para escribir yo no tenía ninguna manía. Generalmente antes escribía de noche y luego me levantaba muy tarde por las mañanas, y ahora escribo a cualquier hora del día. Ahora la manía que tengo es echarme un churro de marihuana antes de ponerme a escribir. Está bueno. Muy buena táctica. Y dígame, ¿qué otras actividades se necesita para poder escribir, para poder realizar un libro? Actividades, pues es fundamental para ser escritor, hay que leer mucho, porque sin leer pues no se tiene el bagaje cultural que se necesita para ser escritor. Si quieres ser buen escritor hay que leer bastante, luego hay que escribir bastante y también hay que saber aprender a analizar los textos. Para eso es bueno de repente a lo mejor asistir a algún taller literario, que hay muchos que son gratuitos, para ir allí a analizar textos, porque una cosa es escribir y otra cosa es escribir bien y dejar los textos bien terminados, porque tú puedes escribir, pero luego está la voz de la corrección. Jorge Luis Borges decía que escribir es corregir, o sea, se escribe pero luego hay que pulir lo que has escrito, porque escribir así de primeras y que te salga bien debería ser un genio. Generalmente los escritores escriben, pero luego pues hay que echarle horas de corrección también, pues para afinar bien la forma literaria. Ok, claro. Ok, dígame, ¿usted cómo cree que la literatura influye en nosotros los jóvenes ahora en día? Hombre, los jóvenes hoy en día que están enganchados con los medios más digitales, el internet, la televisión, los medios visuales, pues deben hacer el esfuerzo de abandonar un poco todos los que son los juegos de computadora, los videos, todo lo que comporta lo que es una pantalla, para ponerse a leer, porque cuando uno lee hace gimnasia con las palabras. Cuando uno, por ejemplo, quiere ir a las Olimpiadas y tú eres nadador, pues tienes que entrenarte y nadar y nadar y nadar para hacer una buena marca. Si tú quieres crecer en intelecto y quieres hablar y expresarte bien, ¿qué tienes que hacer? Gimnasia con las palabras. ¿Y cómo se hace la gimnasia con las palabras? Leyendo. Leyendo uno amplía el léxico, el número de términos que uno puede utilizar a la hora de hablar, y el acto de leer también te pone a razonar, y luego a la larga pues siempre te vas a expresar mejor y te vas a defender mejor en el mundo ante los demás si sabes hablar, sabes leer y sabes comprender, que a lo mejor uno que pierde el tiempo viéndote películas o viendo series o jugando con los juegos de computadora, pues no hace esa gimnasia mental. Si es gimnasia mental con la palabra y con las ideas, que es lo que hace crecer al ser humano en conciencia, digamos. Uno se forma a través de la palabra y las ideas. Entonces es importante pues leer y abandonar un poco todo lo que son los medios visuales para dedicarle un tiempo a la lectura también. Bueno, entonces... Porque el hábito, la lectura, siempre hay que hacer hábito. Si tú no haces hábito de lectura no vas a ser lector. O sea, tienes que hacer hábito, porque si no es imposible que uno se pueda adentrar en la lectura, que es importante. Y para ser escritor es importante primero aprender a leer para luego saber escribir. Ok, claro. ¿Y usted qué opina sobre las redes sociales o cómo influyen las redes sociales en la lectura? Pues mira, las redes sociales en la lectura... La literatura más bien. Bueno, la literatura sí, porque en la lectura tú escribes y lees lo que sale. Pero en la literatura, pues yo creo que la gente pierde mucho tiempo en las redes sociales, hasta yo pierdo tiempo en las redes sociales. Pues yo lo que me interesa a mí de las redes sociales es poder promocionar mi trabajo, a lo mejor a través de Facebook, informar que ahora mismo estoy aquí en la feria de México, y también confrontar ideas, pero en realidad no creo yo que las redes
contribuyan mucho a fomentar la lectura, sino más bien a todo lo contrario, a que la gente lea menos. Claro. Ok, bueno, le dejo con mi compañero Martín. Sí, con permiso. Muy buenas tardes. Y bueno, dejando un poco al lado el ámbito de la tecnología, podríamos hablar de qué es lo que considera más importante en sus trabajos. ¿Qué es esencial? Lo que más es esencial en mi trabajo, lo primero es la forma, que las novelas estén bien escritas, los textos estén bien escritos, estén redondos, pero bueno, luego también los temas que abordo, que son de corte un poco contraculturales, que se enfrentan a lo que es la idea que nos venden desde el poder. Entonces escribo a lo mejor novelas eróticas, medio pornográficas, y libros que cuestionan lo que es, por ejemplo, la materialidad de la especie humana, o que el humano debe hacer una búsqueda de conciencia. O sea, sí me preocupa hacer una crítica de la humanidad como una especie fracasada que está en evolución y que tiene que evolucionar en conciencia para llegar a ser unos homos que sean pacíficos y más inteligentes, porque nosotros como especie humana somos un desastre. Entonces, a través de mi obra trato un poco de ampliar la conciencia del lector para que pueda tener otros puntos de vista diferentes a los que nos ofrece la cultura oficial. Okay. Y bueno, en ese ambiente, tenemos una obra que nos recomendaría mucho para ampliar ese ambiente. Pues mira, la novela que tengo, que es así más ideológica y que te hace una crítica del poder y de la especie humana y de la sociedad, es la de Abraxas, porque te hace una crítica a la humanidad como una especie fallida que debería evolucionar en conciencia para ser más pacíficos e inteligentes, porque nosotros en realidad no somos una especie inteligente, porque estamos destrozando el planeta, estamos amenazados por miles de armas nucleares y no decimos nada. Al final somos como una especie de borregos que estamos aquí siendo manipulados por quienes gobiernan el mundo. Entonces, en esta novela precisamente lo que hago es que el lector por sí mismo tenga una interpretación en base a sus ideas y no en base a las ideas que te venden desde el poder. Y bueno, a través de su experiencia como escritor, ¿le daría algún consejo a un nuevo escritor joven que quiera comenzar? Pues sí, pues que lea Pablo Paniagua, lo fundamental. Sería lo mejor. Y nada, y que emprenda la labor con muchas ganas y con mucho entusiasmo, porque las novelas y los libros se escriben con las nalgas. Es cuestión de echarle horas. Y echarle horas a una computadora es una actividad a veces de soledad. Por ejemplo, esta novela me ha llevado 9 años terminarla. Entonces, escribirla en 2, pero 7 años trabajarla, pues es mucho tiempo. O sea, no es... Escribir una novela no es como tirarte un pedo y ya está, sino pues requiere mucho trabajo. Generalmente hay escritores que Vargas Llosa, por ejemplo, en escribir una novela tarda 2 años. Generalmente los escritores los hay que son más rápidos, pero escribir una buena novela te puede tardar de 2 años en adelante. O sea, a lo mejor menos tiempo, pero sí requiere mucho tiempo, mucha hora de escribir, de corregir, para dejar eso bien, ¿no? Y al final es cuestión de constancia y de mucha ilusión y de tener fe en lo que haces y luchar por los sueños de tu vida. Si quieres ser escritor y ese es el sueño de tu vida, pues no hay más huevos que luchar por ello. Ya lo saben. Primeramente, leer a Pablo Palma. Muy bien, ya me despido y un saludo a la profesora y a todos los alumnos aquí de su instituto. Sean felices.